Bueno, ya tenemos a nuestra invitada ahí que está acomodando su camarita. Un placer, un honor, un gusto poder tenerlas en el aire de Holograma y de Radio Tú. Muy buenas tardes, Miriam. Muy buenas tardes, gracias por la invitación además. Ahí estábamos viendo tu página de internet, que ya que estoy, le invitamos a la gente que se conecte, miriamdietrich.com, inclusive vos citás una nota del diario La Nación y contás que es la misma nave que viste desde chica. ¿Cómo fue tus primeras experiencias y cómo te involucraste en el fenómeno ovni? Mira, yo creo que me involucraron desde que nací. Yo Wow, tenía, sí, 10 años y estaba en Bahía Blanca, vivía con mis padres en un barrio que se llama Villa Mitre y salgo al patio, antes se decía patio, no parque, porque eran muy grandes, y veo arriba mío una nave muy, muy grande y entro corriendo y le digo a mi mamá, mamá, en el cielo hay algo muy grande, vení, vení. Cuando salimos con ella al patio, no, mi mamá no vio nada y como vuela alemana me hizo plaf y se acabó la discusión, nada que hablar. claro. Al día siguiente salió en La Nueva Provincia esa nota de que muchas personas habían avistado naves en el cielo de Bahía Blanca. Así que calcula, yo era una niña, pero creo que nací con esa facilidad de conexión, siempre entender en qué momento van a aparecer, ¿no? Después de esa experiencia tan reveladora que tuviste a los 10 años, ¿cuáles fueron los siguientes avistamientos y qué contacto tuviste con ellos, que contás en tus libros? Mira, en realidad yo después de eso, eh, bueno, me fui a la ciudad de La Plata a estudiar abogacía y siempre tenía como una sensación interna que hoy le dicen sexto sentido, de qué no tenía que hacer o qué tenía que hacer, pero no, estaba muy enfocada en mantener la beca y en recibirme de abogada, ¿no? Y así las cosas pasaron un montón de hechos y en el año 2002 yo estaba con una gran crisis personal, sobre todo con uno de mis hijos, y llego a la zona de Capilla del Monte, a Quebrada de Luna, donde hoy vivo, en realidad casi por error, digo, ¿no? Porque entré ahí a la ruta esa y dije, qué horrible, ¿quién puede vivir acá? Lleno de espinillos, serrucho, tierra suelta. Yo era muy city en esa época, ¿no? Muy fashion TV, como digo, en broma, pero en serio. Y a los 2 meses estaba de vuelta, porque fue llegar a una finca que se llama Regreso a Casa, el dueño ya murió, y a partir de ahí me empezaron a pasar una serie de acontecimientos que fueron extraordinarios y que yo los tomaba como normal. Después, cuando la gente me decía, ¿qué te pasó? Eso no existe, entonces ahí me di cuenta que no era tan normal. No sé si la anormal era yo o la situación, pero bueno. Y hoy en día te digo que siguiendo este tema de los ovnis, que para mí son seres de inteligencia superiores que vienen de otros planetas, algunos vienen de otros planetas y otros son intraterrenos, como en la zona donde yo vivo es Erx, ¿no? En la ciudad intraterrena de Erx. Yo creo que, bueno, ellos vienen para colaborar en la Tierra para que la humanidad no se destruya, aunque dan señales, pero no intervienen directamente. Y después, bueno, en esa finca, que siempre digo que si Tesla y Einstein vivirían donde yo vivo porque es una zona para mí multidimensional y que lo podemos explicar desde una órbita científica, como dice Mikio Kaku, el científico japonés. Y bueno, a partir de ahí es una zona donde me han permitido entrar a ERX. O sea, no es que vienes acá, como una señora me escribió, dice, te quiero ver para entrar a la ciudad. No, yo no tengo ese poder. Ellos, con mayúscula,
deciden en qué momento o con qué personas van a permitir el ingreso. Yo ingresé ya muchas veces a diferentes lugares de la ciudad. ¿Cómo es? Eh, ¿Cómo es, Miriam? Por favor, te pedimos que nos Mira, cuentes. es primero que hay una situación de paz que en la superficie no se conoce. A mí me preguntan, ¿pero qué está debajo de la tierra? ¿Está dentro? ¿Está en otra dimensión? Yo no lo sé decir. Solo puedo contar lo que yo he visto. Mira, en este libro, Hertz, Un estado de conciencia, yo relato esas primeras experiencias que tuve. ¿Qué fueron las experiencias? Bueno, por ejemplo, la segunda vez que entré es bajar, bajo levitando una escalera muy larga hacia adentro, hacia el interior, y después llego a un espacio, me acompañaba un ser de unos 2 metros, donde había otro ser que le estimé 4 o 5 metros de altura, sentado en un trono, es una manera de decir, un gran asiento de piedra, y lo que recuerdo era que la comunicación conmigo siempre fue telepática. Telepática. Y, ¿Y cómo, sí, cómo era el cuerpo de ellos? ¿Eran como nosotros? ¿Eran la piel lisa? ¿De qué color? mira, yo los veía compactos, por decirlo de alguna forma, pero la escalera no la bajábamos como bajamos nosotros, era levitando. Levitando porque tampoco sé explicarlo, solo sé que no Claro. tocaba los escalones. Eh, el ser que estaba al lado de este otro tan alto era el que se comunicaba conmigo y yo solo veía que tenían como parecía un traje que parecía la piel, pero no sé si era la piel o el traje. Y el que estaba sentado en ese lugar tan particular era Kenatón. En aquel momento no entendí bien, digo, a Kenatón, pero yo estaba tan sorprendida con lo que a mí me pasaba y pasa todo a tal velocidad que no, la mente no puede empezar a decir, ay, mira, es así, es asá, tiene ojos verdes, azules, no sé. Es una Cuando experiencia que se salgo, siente, que se vive, pero que no llegas a encontrar cómo explicarla con palabras usuales. claro, no es simple traducir en un lenguaje vulgar lo que uno Claro. vive en estos ingresos a la ciudad intraterrena. Después también ingresé por Machu Picchu, a Mititlán, pero la fuerte ha sido siempre Erx, y además en otro encuentro que tuve ahí frente al Pajarillo, que es una zona muy conocida acá en la Quebrada, porque ahí bajó una nave en el año 1986, bueno, Jorge Suárez trabajó muchísimo sobre eso. Yo un día estaba sentada en mi campito cuando todavía no había casa, tomando mate, mirando la nada, mirando el Pajarillo, porque amo esa montaña, y de golpe, delante de mí, primero tuve una sensación de ternura, como cuando uno ve un bebé, y después observo delante mío un ser de unos 1,95 m, 2 metros, con ese traje que no sé si es traje o si es piel, pero ahí sí te puedo decir que tenía los ojos celestes más maravillosos que yo vi en mi vida. Y eso que en mi familia todos tenemos ojos celestes. Pero eso fue algo impactante. Sin cabellos, o sea, raso, pero cuando te pasan esas cosas, es como que no intervienes tan racionalmente de ver detalles. Te Y reentiendo, bueno, sí, sí, No, sí. claro. él me dijo que era un ayapliano, que nunca había vivido en la Tierra, pero que estaba ahora como de pasaje por Erx, y atrás de él había un montón de hombres muy bajos, hombres y mujeres, bajitos como si fueran enanitos, y eran como los acompañantes de él. Y después, salto un poco en el tiempo, tuve una experiencia en la Patagonia con lo que los mapuches llaman los bajitos. O sea, las etnias ancestrales conocen de estos seres, de los muy altos, o Claro. sea, te puedo nombrar los colosos de Memón en Egipto, de los muy bajos, de los intermedios, de los que se acercan a los humanos, de los que no. Y bueno, eso es parte, digamos, de las experiencias más notables. Yo al día siguiente abro Facebook
y casi caigo de espaldas cuando veo, lo primero que veo es la foto, un dibujo de este ayapliano que yo había visto. Y esos ayaplianos los canalizó una mujer brasileña y que escribió el libro del Ser Uno. Entonces, calcula que yo siempre, no puedo negar que soy abogada, pido pruebas concretas de la tercera dimensión, ¿sí? Entonces, cuando vi esa imagen, dije, bueno, gracias. O sea, vivo agradeciendo, porque tener el contacto con ellos es algo donde los pensamientos negativos desaparecen y la sensación, al menos las experiencias mías, es de un amor muy profundo. O sea, no puedo explicar ese amor en palabras de la tierra. Ellos nunca te van a alterar. Estoy hablando de los seres de luz, porque hay otros que se disfrazan, ¿no? Pero nunca van a hacer nada que te dé miedo. Si perciben que tienes miedo, se van. No se van a acercar a ti. Claro, Nada que te desestabilice, nada. Así que Mira, bueno. se me acumulan las preguntas que voy formulando a medida que te voy escuchando. La primera es, no puedo dejar pasar eso. Dijiste recién, algunos que se disfrazan. Vos decís que hay gente con otra energía, una vibración oscura, que Totalmente. también contame. Totalmente. Mira, son los que, no sé si has oído hablar de Credo Mutwa-Zulu, el chamán africano que murió. ¿Ves? Este es el primer libro que escribí sobre él, Negro y Blanca, Camino de las Señales, pero es lo que Credo llamaba los chitauris, y lo que yo digo los reptilianos, porque así como puedo ver los seres de luz, puedo ver los seres de oscuridad. Los reptilianos son como si fuera la raza Draco, que no es lo mismo, pero digamos, David Icke, mi amigo David Icke, que me ha prologado el nuevo libro que estoy escribiendo, él habla de los reptilianos y tiene la foto, que creo que los libros los tenían ahí en Kier, no creo no, porque los compré ahí, la foto de un reptil con el ojo, con el iris invertido. Entonces, acá hay naves también que no son de la luz. Y la gente viene como enloquecida a buscar luces en el cielo, más allá de que hay mucha zaraza, como digo, para no insultar a nadie, vienen a buscar las luces en el cielo. Yo digo, pero ¿con quién se comunicaron? ¿Les preguntaron de dónde vienen? ¿Les preguntaron cómo se llaman? ¿Por qué se acercan o por qué permiten que ustedes los vean? Son preguntas que es un ABC, pero la gente viene embobada, claro. O sea, compra el fenómeno ovni como tal y se le quita bastante la seriedad al tema, ¿no? Y pierden la posibilidad de exprimir ese contacto, de aprovecharlo en su vida personal. Enganchado en los fenómenos. Miriam, y te dijeron cuál era, porque yo de hecho yo también lo siento, ¿no? Me aventuro a decir de que vos también sos un alma que no es de este planeta, ¿no? A mí me encanta, yo hago lectura de registros akáshicos y en una lectura tuve comunicación con los arturianos y cuando me contacto con ellos me dicen, te estábamos esperando. ¿A vos te confirmaron cuál era tu misión en la Tierra? ¿Te dijeron que eras de algún lugar en particular? Mira, Credo, que lo cuento en este libro que estoy escribiendo con lujo de detalles, me confirmó con una serie de señales que me hicieron llorar de emoción, mi origen allá, hace milenios, porque no es de ahora, están las loras saltando por acá, perdón, hace milenios yo vengo de Sirio, ¿sí? Sirio. Pero de hace milenios, o sea, soy un alma viejísima en la Tierra, y la misión es como hoy le decía a mis amigas, ¿no? Uno cree que, por ejemplo, qué sé yo era abogada, amo ser abogada, no en este contexto actual de Argentina, pero amo la abogacía, amo la justicia, no esta justicia que tenemos hoy, vamos a ir poniendo cada cosa en su lugar, esta lucha de hienas que hay hoy en día, pero yo, digamos, además de haberles exigido siempre pruebas
para no dejarme llevar por lo fenomenológico, he recibido mensajes de ellos desde el año 1996, que ahí tomé conciencia y acepté esa parte mía que yo negué por añares, porque me hacía demasiado diferente. Al ser tan diferente, te revientan a sopapos de todos lados. Y entonces, más allá de mi mamá alemana, que bueno, era dura, independientemente de eso, cuando yo creí que ya estaba, tengo un ataque delictivo, sufro un ataque delictivo muy cruento, estoy muerto y vuelvo, me devuelven de arriba. Sí, sí, Entonces, sí. vuelvo con un chip cambiado, más allá de que siempre tuve el contacto. Y ahí empecé, bueno, talleres de ángeles, bueno, ya está. Después, no, retiros, expansión de conciencia, bueno, ya está. No, libros, ahí empieza Negro y Blanca, la primera parte. No, ya está. Después vino el libro de Erx, que me negué mucho a escribirlo, porque yo no tenía pruebas palpables materiales de mi ingreso a Erx. Claro. Y ellos me dijeron que lo cuento. Oye, ¿cuál es la prueba importante para un abogado como tú? Pues siempre me dediqué a juicios contradictorios. La testimonial. Bueno, tú vas a dar testimonio de nuestra existencia. ¡Wow! O sea, me daba el miedo de que me iban a tildar de loca. Claro, me Era, imagino, aparte una profesional. Mire, ¿y cómo? Porque me imagino, vos recién decías, hablabas de tu hijo, entonces te iba a preguntar cómo era tu grupo familiar, y cuando les dijiste a tus hijos, a tu marido, si lo tenías o si lo tenés, estuve dentro de la ciudad de Ers, ¿cómo fue toda esa transición? Porque mamá se volvió loca. mirá, sí, bueno, varios decían que yo estaba re loca, mirá los pelos cómo me quedan. Es Está parte de la bien, no locura. importa. Igual Preciosos. bienvenidos los locos como vos y como soy, como tantos locos, porque lo bueno es que cada vez nos damos cuenta que hay más locos, ¿no? Como nosotros, que no somos tan pocos. Bien, te digo, en realidad yo ya estaba separada del papá de mis chicos. Hoy sería viuda, porque ha fallecido. Y me acuerdo que mi hijo mayor, adolescente, venían sus amigos y me decían, mamá, no vas a hablar de los ovnis, por favor. No Por hables favor. de los ovnis, por favor. Y los chicos le daba vergüenza delante de los amigos. Y al final venían los amigos y terminábamos hablando de los ovnis. Es Claro, más, hay amigos de él que me siguen hasta el día de hoy. Hoy, sobre todo, bueno, uno de mis hijos ya tiene plena conciencia de todo esto y acepta que tiene una mamá con características diferentes, nada más. totalmente. Y es No, una no sé gran si característica responsabilidad. diferente, sino una sensibilidad más alta, más grande. Y sí, y es una gran responsabilidad, ¿sabes? Y O sí, sea, la gente cree que porque yo tengo ese tipo de conexión, mi vida es todo un paraíso. No, es no, toda eso una es- gran responsabilidad. Y en la actualidad seguís ejerciendo como abogada, además de tus libros, los talleres, charlas que das sobre el fenómeno OVNI, ¿cómo es tu vida? No, mira, yo me retiré después del ataque que sufrí, que fue por un tema de medio ambiente. Fue tan cruento que, bueno, tuve mucho tiempo para reponerme física y emocionalmente. Eh, y no ejercí más la profesión, me retiré antes de tiempo, me jubilé y nada, pero es como esa parte ya no la ejerzo más, aunque la abogada que llevo dentro siempre aflora. Cuando la Siempre gente echar. viene y me dice, mirá la foto que saqué, mirá la foto que saqué. Y yo la miro y le digo, ¿qué prueba tenés? Eso claro. a mí no me indica nada, es una luz, puede ser cualquier cosa. Y los hago Total. ser muy exigentes consigo mismo, ¿no? Pero sacando eso, te diría que vivo feliz. Feliz. Recién hablábamos de tus libros. Bueno, ya lo mostraste y lo mencionaste. Si querés volverlo a mostrar, todos estos libros los pueden encontrar en librerías Quiere, y van a estar también en la Feria del Libro, van a estar también en el encuentro. Recién entrevistamos a Andrea Pérez y Mollini del congreso que se va a hacer en Victoria. Van a estar tus libros ahí. Un estado de conciencia. Después tenés otro que es la verdad de una mentira descoronada. ¿De qué habla? ¿Cuál es la Este libro, mentira?
La verdad, una mentira descoronada tiene un prólogo de mi querido amigo chileno Ramón Freire y canalizaciones de Sixto Pascual, que me dio la autorización para ponerla, y se relaciona con el supuesto fenómeno pandemia, que arrancó en marzo del 2020, porque yo el 4 de abril del 2020 me desperté muy enojada, agarré este teléfono y empecé a hablar de lo que yo veía como abogada, de lo que supuestamente era una pandemia. Empecé a juntar información de todos lados y este libro tiene un raconto histórico, legal, racional, de cómo se genera en el 2007 toda esta historia. O sea, la Agenda 2030 viene de hace cientos de años, pero esto, cómo lo desarrollaron y a la velocidad que lo desarrollaron, arranca en el 2007. Y además ahí pongo todos los documentos para que la gente pueda chequear que no solo es mi opinión, sino que hay cosas que están corroboradas por informes científicos. Y sobre el final pongo testimonios de la gente que me ha escrito, porque viste que tengo un canal de YouTube y bueno, me siguen muchos. Estamos en 97.000 suscriptores en este momento y le pedía permiso y puse en este libro parte de los testimonios, cómo vivieron esta supuesta pandemia. Y además de eso, sobre el final pongo canalizaciones propias y canalizaciones de Sixto sobre los mensajes que mandan los ángeles o estos seres de otras civilizaciones en relación a lo que estaba pasando en la Tierra en el 2020. O sea, es eso. ¿Qué mensaje dan los hermanos de las estrellas con respecto a este fenómeno a esta pandemia que coincido con vos, que estuvo totalmente... Supuesta pandemia, dijo Miriam. Sí, supuesta pandemia, porque tiene toda una explicación desde los protocolos de la Desorganización Mundial de la Salud y todo lo demás. Pero eso es para otro tema. Hablemos. ¿Qué mensaje recibiste de ellos? ¿De qué nos de acá a futuro? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué nos espera y qué tenemos que hacer? Mira, el primero que tenemos que actuar. O sea, la pasividad que hay frente a la televisión y a los mensajes draconianos o reptilianos. Esto, lo que me mostraron en una visión, es que va a haber dos tierras. A la derecha van a ir todos estos que tienen la chófila, la 2, la 3, la 4, la 5, ¿entiendes? Porque no quiero nombrar. Está bien, aparte, si no después bloquean el canal de YouTube. Por eso, la chófila. Y por el otro lado va a haber otra tierra, como si fuéramos nosotros, y tanta gente que está despertando, donde vamos a encontrar realmente la paz. Lo que no dan es una fecha. No es que te dicen en el 2025 va a estar todo perfecto, porque estamos en el planeta del libre albedrío. Siempre remarcan eso. Silencio, observación, discernimiento. Pero me lo vienen diciendo hace varios años. Si la gente hace silencio, observa y discierne, todo esto se cae. Si todo esto se cae, más gente va a ver, digamos, en la nueva tierra excelente, porque he visto escenas extraordinarias, llenas de amor, de paz, bueno, lo que todos aspiramos que pase en la tierra. Y los otros, bueno, serán como restos de la humanidad, como si fuera el planeta de los simios, pero invertido, ¿entiendes lo que digo? O sea, además, este tipo de visiones proféticas de futuro dependen de lo que nosotros hagamos, porque las profecías, las que son tan negativas, se hacen para alertar al humano, no para que se cumplan. Y después, bueno, Ramón Freire me dijo que hay varios que están hablando de dos tierras, y yo creo que eso no está muy lejano. No sé si yo, por la edad física que tengo, lo voy a alcanzar a ver, pero no está muy lejano. O sea, estamos en una situación casi límite ya, ¿no? Se están cayendo las instituciones, pero la gente quiere seguir trabajando como siempre, quieren seguir viviendo del Estado, viva los subsidios y todo eso no va más. No más, porque no más. Miriam, siguiendo con tus libros, que para sí no quiero
quiero, por ejemplo, crónicas, el de las crónicas ericnianas. Contame un poquitito de qué se trata y qué temas aborda, qué temáticas aborda. Mira, en el segundo de Crónicas Hercianas, el primero es el de Erx, y el segundo es El Santo Grial y una experiencia en Capilla del Monte. Mis libros siempre son testimoniales. Yo no quiero convencer a nadie, pero... Por supuesto, no. Cada uno, pero lo bueno es que vos lo contás y después el otro elige creer o no, es asunto de cada uno. O sea que recomendás, pues, si le decimos a la gente cómo puede empezar a adentrarse en la lectura de tus libros, recomendás empezar por el primero. No, recomiendo empezar por Negro y Blanca. Negro, Porque ahí mira. cuento cómo apareció una nave Alfa Omega en el corazón de Sudáfrica, cómo me apareció, cómo me encontré con Credo Mudbo Azul y cómo fue posible el viaje siguiendo señales. Es como el cuento de Hansel y Gretel. Iban dejando las miguitas para poder encontrar el camino. Esto es lo mismo. Uno tiene que estar atento a las señales. No es que vienen de arriba, ¿viste? Y te dicen, qué sé yo, escribe el libro así o escríbelo así. Viene la señal por un lado, viene por el otro. A veces viene por alguien que está pidiendo en la calle. O sea, el uso que han hecho los ángeles de las señales es como vivir en un mundo encriptado. Permanentemente hay que desencriptar. Y para eso tienes que hacer silencio. Si no haces silencio, no es posible. Si no disiernes, no es posible. ¿Viajaste, estuviste en África también? Sí, estuve 4 veces. Podría estar 10 más porque amo el África. No, ya tengo ganas de conocerte, Miriam. Ya tengo ganas de conocerte y por supuesto darte un abrazo. Escúchame, contame el último, que ya está en la preventa. Pueden escribirte a través de tu página de internet, volvemos a repetirlo, miriamdietrich.com. Ya está la preventa, el lanzamiento mayo 2022. Háblame del nuevo libro. Mira, el nuevo libro es como un arranco como cuando conocí a Credo Mudbo Zulu, este gran ser africano, en el año 2005, una serie de vicisitudes que pasan luego en ese viaje, que parecía realmente un viaje de aventura, y después cosas lindas, cosas malas, me encontré con buena gente, con mala gente, y después de eso hago una... Toyolofelo se llama la nieta de Credo, con la que yo me escribo por WhatsApp, aunque mi inglés es deficiente, pero nos entendemos, y hago una reflexión también con la princesa Charlene de Mónaco y su relación con los zulúes. Porque estamos y con el príncipe Carlos de Inglaterra, y la relación que tienen los indios del Kalahari, del desierto, los bosquimanos, y por qué Inglaterra puso sus reales ahí y fundó una especie de museo muy mediocre, porque el Kalahari tiene la mayor reserva, una de las mayores reservas de agua dulce del mundo. Entonces ahí está Inglaterra, está la empresa Shell y no me acuerdo qué otro más. Pero voy haciendo esa reflexión, cómo todo está unido con un hilo invisible. Y hago también una crítica fundada en hechos concretos del príncipe de Mónaco, porque realmente la princesa Charlene, una mujer extraordinaria, relacionada por su sangre en la parte zulú de Sudáfrica, está prisionera en este momento, y la comparo con Lady Di. Sí. Pero sin hacer teatro de esto, ¿no? O sea, con datos concretos. Claro. ¿Entiendes? No, totalmente. Bueno, saben que pueden encontrar los libros de Miriam en Editorial Kier, que volvemos a reiterar un gran abrazo a Mariano de Kier, que fue a través de él, fue que te conocí. ¿Sabés qué? Te cuento que Mariano varias veces ya me había hablado de vos, y yo tuve tus libros en mis manos y todo, los hojeé, y me decía, tenés que invitar al programa a Miriam, así que por fin lo pudimos concretar. Y si no, también pueden escribir a tu dirección de mail, que es miriamdietrich@gmail.com,
y ahí conseguir tus libros. Que te autoeditas. ¿Por qué te autoeditas y no, por ejemplo, ofreces tus libros a las grandes editoriales? Porque ya tenés varios publicados. Sí, claro, pero es como que todavía no se ha dado. O sea, cada cosa tiene su momento justo. Interín yo voy cumpliendo. Me hiciste una pregunta que quedó media en el aire. A O ver, sea, ¿cuál era mi misión de vida? Mi misión de vida sí, hoy es mi canal de YouTube, donde trato de decirle a la gente con suavidad cuál es la irrealidad de la supuesta realidad, para que no les dé un infarto, sobre todo que me lee gente grande. Y por el otro lado, seguir escribiendo libros. Tengo 3 títulos más, que bueno, Mariano me quiere hacer el contacto ahí con Kier, pero no se dio. Yo recién me había mudado al campo, bueno, todavía no se había dado. Yo espero que lo de Kier se concrete, y si no, seguiré autoeditando los libros, porque lo importante es que el mensaje llegue. Igual como tú, quiero agradecerle a Mariano Baldi, porque es un ser de una luz impresionante. increíble. Es un ángel. Yo creo que también justamente Dios, los ángeles ponen a estas personas como Mariano en lugares claves, trabajando en lugares claves, justamente para que cumplan con esta misión, porque cuando alguien entra a la librería Kier, ellos son los que te dicen, lee esto, te asesoran, está puesto en un lugar clave con una misión específica, Mariano. Tal cual. De cualquier forma, si algún día quieres venirte a esta zona, me mandas un WhatsApp Por y yo te puedo hacer de guía, porque conozco lugares que no tienen nada que ver con el turismo Ya tradicional. anda avisándoles a los de Earth que quiero que me inviten, quiero estar adentro, ¿eh? Así que por favor, no creo que me dejen entrar porque todavía tendría que limpiar mucho mi cuerpo de luz, que está bastante manchadito. Pero ya cuando me pongo un poco más luminoso, quiero ingresar a Earth. Bien, Bueno, perdí tu imagen. sí, se cortó. Increíble todo lo que contaste, Miriam, pero asombrada es poco. ¿Y sabes dónde me atrae más todo lo que vos contás? Desde el lugar que hay mucha gente, como vos, que necesita el testimonio, que necesita, bueno, a ver, mostrame, porque si no es como palabra suelta. Claro, es así. Pero bueno, creo que me ayuda mucho haber ejercido la profesión casi 40 años y haber Pero vos siempre... lo relacionás directamente con la abogacía, esa cosa de la necesidad. Yo estudié un par de años de abogacía y la necesidad de que uno ver y de probar las cosas es muy grande. Claro, pero ¿sabes qué? También he aprendido mucho a confiar las señales, y Sí, cuando recibo un mensaje, digamos, como fue escribir el libro de Erx, tardé varios meses en sentarme a hacerlo. sí. Porque algo que no les dije, desde el año 96, yo escribo de mi puño y letra cuadernos con los mensajes que recibo y dibujo a mano alzada a los seres Ah, que veo. mira. Sí, voy por el cuaderno 63, así son. ¿Y esos Te dibujos los pido, volcás en tus libros? Pocos, Pocos. pocos. Porque no Compartís después te quiero voy pocos. que a me pedir que me lleven, mandes no quiero que por me lleven a la WhatsApp. hoguera. Después ¿Cómo? te pido que me mandes por WhatsApp alguna foto de eso, me encantaría que me muestres alguno de los dibujos. Miriam, de vuelta, un placer. Justo los reptilianos me bajaron, me hicieron caer Ibas del a decir subte. algo raro. Ya le estamos pidiendo a Lucho, que es nuestro operador técnico. Lucho, por favor, después te pido que me mandes este video con esta entrevista, así se la podemos facilitar a, a Miriam para que ella la cuelgue en su canal de YouTube. Vamos a recortar esta entrevista para que ella la pueda colgar en su canal y pueda compartirlo con todo su público, que es muy grande. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias para vos, Miriam. Seguimos en contacto.